Dios es bueno, Dios es poderoso y Dios está con nosotros. Amén. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo puede creer, hermano? Porque yo insisto constantemente en decir que Dios es bueno, que Dios es poderoso y que Dios está con nosotros. La Biblia dice que cuando Dios creó la tierra, la creó en 6 días. En el séptimo reposó de su creación. Pero en 6 días la creó, y dice que cuando terminó la creación, dice, y vio Dios todo lo que había hecho y era bueno en grande manera. ¿Sí? Era bueno en grande manera. Y yo se los dije la vez pasada, el primer milagro que Jesús hizo fue convertir el agua en un excelente vino, en el mejor vino que pudo haber habido. ¿Por qué? Porque lo que Dios hace, lo hace bien hecho. Amén. Entonces, cuando yo entiendo que Dios es bueno y que Él es poderoso, Él puede incluso cambiar nuestro día de lamento en baile, nuestro día de tristeza por alegría, nuestro día de maldición en bendición. Eso lo dice la palabra, que mi Dios puede hacer eso. ¿El suyo también lo puede? ¿Tenemos el mismo Dios que puede todo aquello? Entonces Él es poderoso para cambiar incluso nuestro día de maldición en bendición. Amén. Y dice, y Él está con nosotros. Ese es nuestro lema, nuestra frase, nuestro Dios es bueno, Dios es poderoso y Dios está con nosotros. Saber que Dios está conmigo, hermano, a mí me da una garantía. Yo no sé usted, a mí me da una garantía. ¿Sí? Cuando usted va pasando por una calle oscura y hay unos malandros por ahí con navajas o sí, y usted va solo por ahí, a lo mejor usted tiene miedo. Pero si de repente se empareja una patrulla de policías al lado de usted, como que usted camina un poco más tranquilo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabe que lo van a proteger. ¿Sí? Ahora, si sabemos que el Todopoderoso, el que es bueno, está con nosotros, dice la palabra, no temeré a 10 millares que pongan sitio contra mí. Amén. Yo lo invito, hermano, a confiar de esa manera. Ahora, damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, hermanos, que se dieron cita el día de hoy aquí en la casa del Señor. A los que nos ven a través de las redes sociales, Dios me los bendiga. Amén. Todos de casa hoy. Vamos a ir a la palabra de Dios, hermano, y lo voy a invitar a que vaya conmigo al libro de libro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Es un pasaje muy, muy conocido. Libro de Josué, capítulo 24, versículo 15. ¿Lo tiene? Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Mire la declaración que hace Josué, y si gusta puede tomar su lugar, hermano. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué le hace una declaración al pueblo y los invita a reflexionar en lo que Dios está haciendo. Si usted lee el libro de Josué en el capítulo 24, usted se va a dar cuenta que Josué está dando su último discurso. Ya está en sus últimos días y él sabe que ya viene tiempo para entrar a la tierra prometida, que ya van a conquistar, ya van a terminar de conquistar todo. Y les dice, ¿saben qué? Ahora es tiempo de que ustedes pongan en práctica lo que Dios les ha mandado. Ustedes saben a quién sirven. ¿Sí? Y les pone tres ejemplos, tres cosas para servir. Los dioses a cuyos padres adoraron en Egipto, los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Ustedes saben a quién sirven, dijo Josué. Y esa palabra nos la extiende el Señor
A cada uno de nosotros cuando pasamos por el libro de Josué y lo leemos y nos advierte, hey, tú sabes a quién sirves. Tú decides, es tu decisión. Dígala conmigo, es mi decisión saber a quién sirvo. Es mi compromiso saber, averiguar a quién debo de servir. No sé si me estoy explicando. Usted debe estar seguro a quién va usted a servir. Ahora, dice la palabra de Dios en el libro de Jueces, capítulo 2, que Josué murió. ¿Sí? Muere Josué y se levanta una generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho. Ahí en Jueces 2, versículo 10, 2:10, dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. En el versículo 6 dice: porque ya Josué había despedido al pueblo, los hijos de Israel habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Versículo 7: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Toda aquella generación, ¿quién? Todos esos niños que salieron de Egipto, que los israelitas decían, mis hijos van a ser por presa. Todos esos pequeños que crecieron, que vieron las maravillas de Dios, vieron el mar rojo abrirse, pasar en seco, vieron cómo los egipcios intentaron hacer lo mismo, cruzaron intentando cruzar el mar rojo, mas sin embargo Moisés mueve su báculo, la vara que él trae, y todas aquellas columnas de agua cayeron sobre los egipcios. Ellos vieron las maravillas del Señor. Pasaron 40 años en el desierto, hermano. Esos niños pasaron 40 años en el desierto, padeciendo por causa de sus padres, porque por causa de los padres es que esos niños no pasaban a heredar la tierra prometida, porque los padres habían hecho murmurar al pueblo de Israel, no le habían creído a Dios. Entonces Dios dice: bueno, todos ustedes van a ir muriendo, no de golpe todos, de poco en poco. Y empezaron a morir, unos por una peste, otros por una cosa, otros por otra. Y mientras tanto todos esos niños iban creciendo, se iban madurando, iban avanzando. El mayor de ellos tendría 19 años, tal vez 20, porque de 20 para arriba los enlistaron para la guerra. ¿Me estoy explicando? Entonces todos los mayores de 20 años para arriba se les consideraba adultos, y a ellos fueron los que dijeron: no podemos, porque eran los únicos que tenían oportunidad de hablar, de decir. Los menores de 20 años, ellos no tenían oportunidad de hablar, pero dijeron: hey, ¿sabes qué? No podemos, regresémonos a Egipto. Dios los castiga, 40 años en el desierto. Y esos niños, el mayor de 19 años, casi 20, empezaron a crecer junto con Josué. Josué y Caleb eran los más viejos. Ellos tenían 40 años cuando fueron a conquistar la tierra de Canaán por primera vez. Y luego regresaron, la vieron, dieron el fruto que había en aquel lugar, lo entregaron a Moisés. Y luego estuvieron 40 años en el desierto. Así es que había puros jóvenes de 20 años para abajo, Josué y Caleb, de los que sobrevivieron aquellos tiempos. Fueron 40 años en el desierto. Así es que el que tenía 19, casi 20, cuando llegaron a la tierra prometida, tenía ¿cuánto, hermano? 59, a punto de cumplir 60, el más viejo. Pero Josué y Caleb, que tenían 40, iban casi cumpliendo los 80 años ya.
Y eran los únicos dos ancianos en todo Israel. Y todos los demás, los que menciona aquí la Biblia, que eran la generación que estuvo con Josué, eran 20 años menores que ellos. Llegan a la tierra prometida, empieza el tiempo de la conquista. El tiempo de la conquista llevó varios años, aproximadamente unos 5 o 6 años tal vez, porque el último que le tocó heredar fue el que debía de haberla heredado primero, hermano. ¿Sí? ¿Quién era? Caleb. Y Caleb decía, le dijo a Josué: dame ahora la heredad, ese monte Hebrón, la tierra de gigantes, porque quizá Dios me dará fuerza para derribarlos. Dice: ¿cuál era mi fuerza a los 40? Lo es ahora a mis 85. O sea que habían pasado 40 años de desierto y 5 de conquista. Pero él se sentía tan fuerte como cuando había ido por primera vez a servir al Señor. Esta prédica se titula ¿cobertura o tortura? Cobertura o tortura. ¿Por qué, hermano? ¿Cuántos de aquí entendemos la palabra cobertura? ¿Qué es una cobertura? Hermana Socorro, ¿qué es una cobertura? Cuando estamos cubiertos tenemos una cobertura. ¿Sí? ¿Qué es una cobertura? Una protección. ¿Sí? Aquí tenemos un techo que nos está protegiendo del sol que está afuera, está un poco caliente de afuera, y este techo nos está protegiendo. Tenemos una cobertura encima de nosotros. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero ¿cómo acampa alrededor? Nada más así alrededor de nosotros. No, dice el salmista: detrás y delante pusiste tu mano y aún sobre mí. O sea, Dios hizo esto, lo que yo voy a hacer con el micrófono. No sé si me estoy explicando. Dios dice: por detrás y por delante me rodeaste y aún tu mano pusiste sobre mí. O sea, totalmente protegido. Y la cobertura de Dios es esa, la protección de Dios es esa. Pero dice la palabra: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. Ahorita estamos bajo la sombra de este techo, ¿verdad? Entonces estamos bajo una cobertura. Y estar bajo la cobertura del Señor es estar bajo la sombra del Omnipotente, sabiendo que Dios está con nosotros. ¿Cuántos de los jóvenes que están aquí ahorita entienden que en su casa tienen una protección, una cobertura de parte de sus padres? Wesley, ¿sí entiendes que tú estás bajo la protección de tus papás? ¿Sí? Ellos te están protegiendo, ellos te están dando comida, sustento, alimento, ropa. ¿Sí? Están bajo una protección. No están solos. La pregunta es: ¿cuántos de nosotros de pronto nos sentimos medios atrapados cuando estábamos adolescentes? Pongo el ejemplo de los que ya somos adultos y que en algún momento dijimos: ay, es que mi papá no sabe, mi papá no entiende. ¿Sí recuerda la prédica del domingo, ¿verdad?, acerca del hijo pródigo? El hijo pródigo salió porque él creía que era esclavo. ¿Sí? Porque para él la cobertura en realidad era una tortura. ¿Estamos aquí? Para él la protección que su padre le estaba dando en realidad para él era una tortura. Lo estaban torturando porque él quería hacer fiesta y su papá lo ponía a trabajar. Por eso hoy la prédica es cobertura o tortura. Y debemos entender qué es la cobertura que Dios quiere darnos y cuál es la cobertura que nosotros estamos tratando de brindarle a usted como miembros de esta iglesia. Y de pronto vemos que hay gente que dice: no, yo no necesito ir a la iglesia, yo en mi casa puedo orar. Y empiezan a salirse de la cobertura. ¿Sí? Ahora, lo ideal sería que todos entendiéramos que no estamos bajo la protección de este hombre, hermano, como aquí yo enfrente de usted. Lo ideal es que estemos bajo la protección de Dios y entendamos que la protección del Señor está sobre todos nosotros. Pero Dios nos mandó
a no dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos compartiendo lo que Dios está haciendo con nosotros, le imprimimos fe al que está al lado, que probablemente esté débil. Libro de Gálatas capítulo 6 dice: vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Si tú ves que alguien ha caído, tú que eres más espiritual, ayúdale. Por eso es necesario estar en la iglesia, porque a veces, hermano, yo no sé si usted siempre está fuerte todo el tiempo. Hablo físicamente. ¿Cuántos de ustedes se han enfermado en el último año? ¿Les ha dado fiebre? ¿Les ha dado alguna enfermedad, alguna diarrea, algún problema cualquiera, y ha necesitado que alguien les esté ayudando? Sí. Yo creo que muchos de nosotros, hay algunos que están solos. La hermana Coco dice yo, pero aún así, ¿no le ha dado nada? Ah, pero sí le ha dado también. Ah, ok. Y como está sola, yo dije, bueno, pues, pero ella no está sola, ella apenas se siente mal y empieza a hablar por teléfono a ver quién le ayuda, ¿va? A veces sus familiares, a veces a la hermana Blanca, a veces, oiga, porque tenemos una protección, hermano. Ahora, yo quiero que vaya usted conmigo al libro de Jueces. Capítulo 3, versículo 1. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido las guerras de Canaán. Recuerde que murió Josué y toda la generación que había salido de Egipto, y se levantó una generación que no conocía las grandes obras del Señor. Versículo 2 dice: solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Dios dejó ciertos pueblos, ciertos lugares sin conquistar, para que le hicieran guerra a Israel. Pregúnteme por qué, hermano. Qué bueno que me pregunta, hermano Hemer. Déjeme le explico. La necesidad, hermano, de la guerra en la vida de nosotros es muy importante. Porque cada vez que viene el enemigo a atacarnos, nosotros tenemos la oportunidad de clamar al Señor y ver que la mano poderosa del Señor está con nosotros. ¿Qué pasaría si no tuviéramos problemas? ¿Qué pasaría si no tuviéramos ninguna dificultad? Haríamos lo que el hijo pródigo, agarrar todo lo que tenemos y nos vamos a disfrutar de los deleites temporales del pecado. Ahora, ¿qué pasa? Dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel se les dejó por decirlo de alguna manera, algún aguijón. Se les dejó una cierta cantidad de pueblos enemigos dentro de su territorio, para que constantemente los estuvieran atacando, para que los israelitas precisamente se hicieran más fuertes. Yo no sé usted, hermano, si conoce bien de los árboles y las palmeras. Las palmeras, normalmente, ¿dónde están las palmeras plantadas? En la orilla de la playa, ¿verdad? En las orillas de las playas es donde salen las palmeras. Muchas veces salen solas, ¿sí? Pero vienen los huracanes, vienen los fuertes vientos, y esas palmeras se empiezan a doblar, empiezan a torcerse, pero son flexibles. Escúcheme bien, hermanos, son flexibles. Tan flexibles que incluso pueden soltar los cocos. ¿Sí? Viene el fuerte viento, empiezan a soltar los cocos y empiezan a soltar las hojas de la misma palmera. ¿Por qué? Porque saben que eso lo pueden volver a recuperar. Dios las diseñó con un sistema para que puedan dar sombra, pero también para que no se quiebren. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la fuerza de la palmera? La raíz. ¿Y por qué la palmera hace buena raíz para no quebrarse? Porque el viento constantemente la está moviendo. El viento constantemente la está meneando, y cada vez que el viento está meneando un árbol,
el árbol siente que se cae y tiene que afianzarse. Entonces, en vez de dar energía a las ramas de arriba, empieza a tirar energía hacia las ramas o hacia las raíces, más bien, hacia lo que está hacia abajo. Hermano, cuando usted está en problemado, cuando usted tiene problemas, enfermedades o cualquier cosa, es tiempo para que usted empiece a mandar su energía hacia sus raíces, hacia su fundamento en Cristo. O sea, que empiece a poner por obra la palabra. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, cuando habla acerca de los dos cimientos, dice: ¿a qué compararé el reino de los cielos? Dice a un hombre. El Señor Jesucristo está hablando en el libro de Mateo y dice: aquel que oye la palabra lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron fuertes vientos, dieron con ímpetu los ríos, pero la casa estaba fundada sobre la roca y no cayó. Esos son los que oyen la palabra y la ponen por obra. Pero aquel que oye la palabra y no la pone por obra, dice: lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. No le puso cimientos, la edificó sobre la arena. Y vinieron los fuertes vientos, los fuertes ríos, y dieron con ímpetu con la casa, y la casa cayó, y fue grande su ruina. ¿Por qué? Porque no tenía fundamentos. Ahora, el pueblo de Israel, hermano, al parecer no lograban hacer fundamentos. No lograban entender que lo que Dios quería era que ellos se mantuvieran íntegros delante del Señor. Dice la palabra de Dios que Josué muere y Dios estuvo con Josué mientras todos los días de su vida, y el pueblo de Israel fue bendecido, conquistaron Canaán. Mas sin embargo, dice que los hijos de Israel, versículo 6, capítulo 3, versículo 6, tomaron de las hijas, bueno, vamos al versículo 5. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y vendió en manos de Cusán Risataín, rey de Mesopotamia, y los hijos de Israel, y sirvieron, los hijos de Israel a Cusán Risataín 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel, y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en sus manos a Cusán Risataín, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataín, y reposó la tierra 40 años. Y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Y vuelve a empezar el mismo versículo 7, pero ahora en el versículo 12. Y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab. Y vuelve a hacerse algo repetitivo. Mientras estaba el líder vivo, dice la palabra que el pueblo de Israel se mantenían en integridad. Pero cuando moría el líder, hermano, dice la palabra que el pueblo de Israel volvía a hacer lo malo. Por eso yo le digo, ¿era una cobertura o era una tortura? Porque mientras el líder estaba vivo, ellos se mantenían con los enemigos alejados. Pero escúcheme bien, o sea, había una cobertura, había una protección. Mientras el líder estaba ahí, la protección de Jehová estaba sobre aquel lugar. Nada más moría el líder y el pueblo de Israel como que decía: ya, por fin estamos libres de ese juez que nos estaba atormentando. Yo no sé si usted ha visto por ahí en alguna película que dicen los papás: mi hijo, vamos a salir de vacaciones, pero por favor, tú te vas a quedar en la casa, no hagas fiestas ni hagas esto. No, papá, no las voy a hacer.
Y apenas se va el papá y vienen los amigos. Oye, ¿estás solo, verdad? Sí. Oye, le hablamos a unas muchachas, ya vienen en camino. No, 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 pero mi papá me dijo que no hicieran eso. Oh, no hagas bulla, hombre, aquí vamos a estar tranquilos, nomás nosotros 4. Bueno. Y las muchachas le hablaron a otros 2. Y esos 2 le hablaron a otros 8. Y esos 8 y se vino el fiestón y terminaron derrumbando la casa. Sí, sí, han visto esas películas, ¿verdad? De que apenas se van los papás y el muchacho no sabe decir que no. No sabe poner freno. No sabe decir, hey. Mira, hermano, a mí me llama mucho la atención. Y yo le digo, hermano, no sea así usted. Hay veces que yo llego a algún lugar y están todos, ¡ah! Llegó el pastor. Pastor, Dios le bendiga esto y lo otro. Pero se cambia el tema, se cambia la conversación. Lo que pasó, era el hermano Johnny ahí. Hermano, no necesita de mi aprobación. Déjeme decirle, hermano, no necesita de mi aprobación para usted hacer lo que está haciendo. Hay alguien que lo está viendo. Si se tiene que frenar delante de mí, hermano, probablemente se tenga que frenar. Usted debe de entender que se debe frenar mucho más con aquel que lo está viendo, aunque usted no lo esté viendo. Hace unos días platicaba con una joven y me decía, pastor, estoy platicando con un muchacho y este muchacho me sacó con una conversación muy, muy radical y dice, no, ya todavía eres cristiana. Dice, sí, yo sigo siendo cristiana. Dice, pero ¿cómo está así el asunto? Ya duraste mucho. Dice, no, 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 esto es algo firme en mi vida. Y fulanita también va conmigo a la iglesia. ¿Cómo? ¿Ya la convenciste? Les doy un poquito de tiempo y ustedes se van a descarriar otra vez. Y decía la joven esta, no, 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 yo estoy firme en mis convicciones. Dice, pero ¿por qué? Dice, si tú tienes un Dios psicópata, o sea, como que así como malo, y dice, pero ¿por qué? Pues dice, pues es que Dios crea al hombre, a Adán y a Eva, y luego sabía o no sabía Dios que ellos se iban a equivocar, porque la Biblia dice que Dios es todo, es omnisciente, entonces Dios todo lo sabe. Y si Dios sabía que ellos se iban a equivocar, ¿para qué los creó? Le voy a preguntar, hermano, usted que tiene hijos, ¿cuántos de aquí tienen hijos? Cuando usted tuvieron sus hijos, ¿sabían que sus hijos se iban a equivocar en la vida? ¿O pensaban que sus hijos iban a ser perfectos toda la vida? O esa pregunta ni siquiera se la hicieron. ¿Sí? A lo mejor usted nos hizo esa pregunta, pero déjeme decirle, hermano, todos nuestros hijos se van a equivocar algún día. Y aún estén adultos, se van a equivocar. Yo le decía a una de mis hijas hace unos días, mi hija, no importa qué tanto te hayas equivocado, tú sigues siendo mi hija. No importa que no me hayas llamado, tú sigues siendo mi hija y te sigo amando. Yo entiendo que a veces no me puedes llamar, pero eso no quiere decir que eres una mala hija. Ahora, si te has equivocado, todos nos hemos equivocado. La pregunta es, si Dios sabía que el ser humano se iba a equivocar, ¿por qué lo creó, hermano? Le respondo con este mismo pasaje, ¿sí? O con estos pasajes. El pueblo de Israel mientras estaba el líder vivo, se mantenían en integridad. Moría el líder y el pueblo de Israel se desenfrenaba y empezaba a hacer cosas que no debía de hacer. Por eso yo les digo, el título se llama cobertura o tortura. La pregunta aquí es, ¿por qué Dios no levantaba inmediatamente un líder después de que acababa de morir el líder previo? ¿Usted tiene idea de por qué, hermano? Pregúnteme, ¿por qué, pastor? Gracias, Elías. Ahorita te respondo. Mira,
¿Por qué Dios no levantó un líder inmediatamente? ¿Por qué Dios no quiere robots? Dios no quiere gente que esté asustada nomás porque alguien te está viendo y vas a ser juzgado, vas a ser... No, Dios quiere que entendamos que somos hijos. No sé si me estoy explicando. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, Dios creó hijos para tener comunicación con ellos. ¿Sabía que se iban a equivocar? Sí, pero Dios también sabía que Él les iba a dar un perdón y que les iba a dar una redención y que los iba a restaurar, porque Él es un Dios bueno, es un Dios poderoso y es un Dios que está con nosotros. Entonces Dios sabía que se iban a equivocar, claro, pero Dios lo que quiere es que no lo amemos solamente por obligación, sino por convicción. Y que yo tenga que estar seguro de que estoy sirviendo al Dios que amo porque lo amo. No por miedo a que me vaya a juzgar. No por miedo a que me vaya a mandar a un infierno. No, hermano, esa no debe de ser su convicción. Yo no me he apartado del evangelio porque tengo miedo que el Señor me mande al infierno el día que yo falle. No, hermano, esa no debe de ser su convicción. Su convicción debe de ser, ¿sabes qué? Yo amo al Señor porque Él es quien es en mi vida. Él es mi salvador, Él es mi restaurador, Él es mi sanador, Él es mi todo. ¿Por qué Dios no levantaba un juez inmediatamente después de que el otro juez moría? Porque Dios estaba probando al pueblo de Israel. Dios tuvo que ponerles jueces y después tuvo que ponerles reyes. Pero dice la palabra de Dios que vendrá un tiempo en el que ninguno podrá decirle a su compañero: ven, conoce al Señor. Viene un tiempo, hermano, en el que todos, dice la palabra de Dios, y la tierra será llena del conocimiento de su gloria. Hay mucha gente que dice: es que la tierra va a ser llena de su gloria. No, la Biblia dice: y la tierra será llena del conocimiento de su gloria. Del conocimiento. Todo mundo va a conocer al Señor. No va a haber necesidad de que yo les esté predicando y les esté enseñando la palabra, porque la palabra les va a ser revelada en su totalidad. Dios quiere que usted le conozca. Va a haber un tiempo en el que, hermano, vamos a estar todos adorando al Señor constantemente, por convicción, no por obligación. Yo no sé si todos los que están aquí están por convicción o fue porque alguien los trajo. Porque ándale, Arauni, apúrate, ándale, Abisai, ándale, Adasa, apúrate, tenemos que ir a la iglesia. Espero que no vengan solamente porque los traigo y porque son hijos de los pastores. Ni modo. Son hijos de pastores. Ni modo, Eliezer es hijo del diácono, así es que pues ahora aguante. ¿Sí? Ni modo, pues tengo que venir. ¿No ha visto el meme que pasa ahí en las redes sociales, que dice: mamá, no quiero ir? Y está la señora así arrastrando al Señor. Dice: tienes que ir, eres el pastor. Porque a veces no dan ganas, hermano. A veces somos humanos, a veces andamos cansados. Pero sabe que no es cuestión de aquí de ganas, esto es cuestión de convicción. Al pueblo de Israel le faltaba convicción. Ellos vieron las maravillas del Señor y ellos siguen viendo las maravillas del Señor incluso hoy en día, porque son un pueblo escogido, porque son un pueblo al que Dios los puso en un lugar especial. Pero cada vez que ellos se moría el líder, ellos se empezaban a alejar y después clamaban al Señor y Dios levantaba otro libertador, otro juez, y se volvían a componer, volvían a enderezar sus pasos, volvían a alinearse delante del Señor. ¿Por qué? Porque el juez les decía: es que tienen que hacer esto, es que tienen que hacer lo otro. Hermano, hoy en día tenemos la palabra escrita. ¿Cuántos tienen Biblia? ¿Sí la leen?
o nomás la oyen de vez en cuando ahí en la lectura que da la hermana Blanca? Sí la leemos, ¿verdad? Tenemos que aprender a leerla, hermano, y tenemos que aprender a ponerla por obra, aunque no esté el pastor enfrente de nosotros, aunque no esté ningún hermano de la iglesia cerca de nosotros. Dice aquel que estaba: hermano, ¿quién vive? Y ahí en la iglesia: Cristo vive, ya su nombre, gloria, ya su pueblo. Ahí estaban, y en la iglesia grite y grite: ¿quién vive, hermano? Cristo. Y estaban trabajando: ¿quién vive? Cristo. Y allá en el mercado: hermano, ¿quién vive? Ya sabes, allá afuera no quería que se supiera. Ya sabes, ¿para qué preguntas? Porque a veces la convicción es solamente mientras te están viendo. Pero la pregunta para ti, hermano, es: ¿Dios realmente representa una cobertura o es una tortura? Yo los invito a reflexionar en lo que el pueblo de Israel hacía, ¿sí? Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y ya estaban entrando a la tierra prometida, Dios le levantó esos jueces. Y este fenómeno que les estoy manejando fue algo muy repetitivo. Mientras el líder estaba vivo, ellos obedecían. Pero nada más moría el líder y ellos se corrompían. Pastor, ¿nos está diciendo que se va a morir? No, hermano, no. Estoy diciendo que tenemos que aprender a ser cristianos aquí, y aunque no nadie nos esté viendo, ser los cristianos íntegros que el Señor está demandando de nosotros. El pueblo de Israel nada más no tenían al líder presente y se desviaban. Yo no sé si tenían miedo que el líder los fuera a juzgar y fuera a decir: el Señor va a caer sobre ti con juicio, que les diera una palabra negativa. Porque en realidad Dios los estaba viendo. Pregunto, ¿Dios necesitaba del juez para poder ver al pueblo de Israel? No. Dios lo está viendo en todo momento. Dios lo está viendo, nos está viendo a todos y cada uno de nosotros en todo momento. Hace tiempo estaba un joven ahí en la casa y le decía a la hermana Blanca, cada vez que salía le decía: recuerda, Dios te ve. No me diga eso, pastora. Al principio sí iba bien contento: Dios te ve, ahí va. Pero ya después decía: no me diga eso, pastora. Pues ya no andaba a gusto porque sabía que, vaya, ya le estaba haciendo una tortura la palabra que la hermana Blanca le declaraba. Acuérdate, Dios te ve. Qué bueno que el Señor nos hablara constantemente y que estuviéramos siendo reprendidos por el Espíritu Santo. Pero el Señor a veces nos deja la oportunidad a que nosotros mismos pensemos y digamos: ¿realmente lo que estás haciendo va de acuerdo con la Escritura? ¿Va de acuerdo con la palabra? Dios quiere bendecirnos, hermano. Dios quiere darnos tantas y tantas maravillas. ¿Qué está demandando Dios de nosotros? Que le amemos incondicionalmente y que podamos ser íntegros, haya o no haya quien me vea. Recuerda al rey David cuando el rey Saúl entró a la cueva de Adulam, ¿sí? Saúl iba persiguiendo a David y en la oscuridad de la cueva, David estaba aquí así en una orillita de la cueva, y Saúl llegó precisamente ahí a hacer sus necesidades. Dice la Biblia que fue a cubrir sus pies. Pues imagínense, si trae la túnica larga, cubría los pies, quiere decir que estaba haciendo sus necesidades, ¿sí? Y dice que ahí le dijeron los que estaban con David: este es el día que el Señor te ha dado la oportunidad de matar a Saúl. Yo he entregado a tu enemigo en tus manos, dijo el Señor. Este es el día, David. Y dice que David se levantó calladamente
y les dijo: no, no lo voy a matar, nada más le voy a cortar el borde de su manto. Y cortó un pedacito de la vestidura de Saúl. Cortó un pedazo, y cuando lo cortó se arrepintió y decía: ¿qué he hecho? La semana pasada el hermano Nelson me corrigió una manga del pantalón. Me imagino que mientras yo estaba ahí cruzado de piernas, la manga del pantalón se subió. Yo no sé qué tan bien me veía o qué tan mal me veía. En el video, gracias a Dios, no se ve. Pero el hermano Nelson vino y me arregló el pantalón. Yo creo que este David decía: ahora cómo se va a ver Saúl con su vestidura rota. Es el rey y yo he provocado que le dé vergüenza al rey. Una cosa es que yo mismo me haya provocado que la manga del pantalón se me haya hecho hacia arriba, y otra cosa es que alguien venga y me haga un agujero acá. Bueno, hoy en día están de moda los agujeros en los pantalones, ¿verdad? Pues imagínense que yo traigo un agujero aquí atrás en el pantalón del saco. O sea, estos pantalones no son para traer agujeros, ¿verdad? Imagínense que traigo un agujero acá bien grandote. Si no me doy cuenta, pues no pasa nada. A mí. Pero más de alguno se va a estar riendo. Mírale el pastor. Si ahorita nomás de imaginárselo ya se empezaron a reír. Bárbaros. Tenga el espíritu que hubo en David. Ay, Señor, hay que proteger al líder. ¿Por qué, hermano? Porque el día de mañana usted va a ser líder y usted va a querer que alguien lo proteja. O usted va a estar liderando su casa y va a querer que alguien lo proteja. Siempre se va a presentar una oportunidad de liderazgo, hermano, y cuando usted aprende a respetar al líder, Dios lo bendice. Ahora, el pueblo de Israel, solamente mientras estaba el líder, eran fieles. Yo le digo, hermano, dice la palabra de Dios, David mencionó esto: Jehová es, Salmo 23, mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, Él me está pastoreando. Quiere decir que Él está cerca de mí. Amén. Él me está viendo, Él me está cuidando. Entonces yo no necesito ver al líder para saber que Dios está conmigo. Yo siempre les he enseñado, hermano, usted tiene que ser independiente de un servidor. Hay pastores que dicen: si no me llama es que no sirvo, yo necesito que me esté llamando. Y a veces así está acostumbrados a algunos lugares. Y ¿cuántos de aquí tienen mi número de teléfono? Sí saben, ¿verdad? Mi número de teléfono. Si hay alguna necesidad, yo estoy para ayudarles. ¿Sí? Pero había ocasiones, hermano, en otros lugares, no digo aquí, porque aquí casi no se ha presentado esa situación, que los pastores salían a hacer mecánica. Y ya llega: pastor, se me descompuso el carro. Y el pastor llegaba con la Biblia. No, pastor, aquí se necesita una caja de herramientas, no una Biblia. No, pues yo no soy mecánico. Dios quiere que aprendamos a depender de Él, que entendamos que el que nos dirige, el que nos guía, el que nos está viendo, se llama Espíritu Santo. Se llama Espíritu Santo el que nos está dirigiendo, hermano. Usted debe aprender a ser fiel en todo momento. El pueblo de Israel constantemente caían. Si vemos, vamos a leer más o menos algunas pocas opciones ahí. En el versículo 7, 3:7, ¿quién era el líder que Dios levantó? Otoniel. En el 3:12, Ahod. Ahod era un hombre que estaba lastimado del brazo derecho, lo tenía seco. Sí, tenía la mano así seca, la mano derecha, era zurdo.
Y él, para acabarla, él era benjaminita. ¿Sí sabe lo que significa Benjamín? Benjamín, ¿qué significa? Hijo de mi mano derecha. Ben significa hijo, Benjamín significa hijo de mi mano derecha. Y él tenía la mano derecha seca. Era un insulto para un benjaminita ser zurdo. Era un insulto. ¿Sí? Mas sin embargo, y aún con la mano seca, Dios lo levantó para ser líder de Israel. O sea, dentro de los benjaminitas, a los zurdos se les hacía a un lado. Y más, si, no solamente si era el que usaba la mano izquierda, sino que la derecha la tenía seca. Pero Dios lo levantó y dio una gran victoria a Israel. En el capítulo 4 dice que Débora y Barak se levantaron. Dios llamó a Barak, pero Barak tuvo miedo y pidió que Débora fuera con él. Débora fue y les dio una gran victoria. Después se levantó Gedeón en el capítulo 6. Pero cada vez que el pueblo de Israel terminaba su tiempo, su ciclo de vida, el líder, el pueblo de Israel se iba hacia los Baales una vez más. Capítulo 10, vemos a Tola y Jair. Dice el versículo 1 del capítulo 10: después de Abimelech se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fua, hijo de Dodo, varón de Isaacar. Versículo 2: y juzgó a Israel 22 años y murió y fue sepultado en Tamir. Se levantó tras de él Jair Galaadita. ¿Sí? Versículo 6: pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. Una vez más, hermano, muere el líder. Dice el versículo 5: y murió Jair y fue sepultado, y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. Y constantemente, ese era una. Después vino Jefté y también lo mismo. Murió Jefté y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. Yo no quiero que usted dependa de mí, hermano. Dios quiere que usted dependa de Él. Yo estoy aquí para servirle, y si se necesita, aquí estoy, llámeme. Amén. Si está en mis posibilidades, como la vez pasada que me dijo una hermana: ay, pastor, ¿me presta su carro? Le dije: ahí está. No le pregunté para cuándo ni cuánto tiempo. Y a Dios la gloria, lo usó, y se necesitaba. Estamos aquí, hermano. Estamos para ayudarles, estamos para servirles, pero necesitamos entender que del que de veras necesitamos depender, y que el que de veras nos está viendo es Dios. Si yo llego a una reunión o llego a un lugar donde usted esté platicando, hermano, no cambie de conversación, hermano. ¿Sí? Si ya Dios lo escuchó, ¿qué más da que yo lo escuche? ¿Usted cree que yo lo voy a poner en disciplina? El que lo va a poner en disciplina es el Señor, y ese le va a ir peor. Estamos aquí. ¿Será que Dios pone disciplinas, hermano? Claro que sí pone disciplinas. La Biblia dice que Dios al que ama, disciplina. ¿Cuántos se sienten amados por Dios? Y Dios al que ama, disciplina. Cuando nosotros nos alejamos de la presencia del Señor, como el pueblo de Israel, nos estamos saliendo de su protección. ¿Qué pasa cuando nos salimos de su protección, hermano? Dios permite que venga el enemigo a atacarnos. ¿Dios lo permite? Sí, porque tú te saliste. Tú te quieres salir, le dijo el papá del hijo pródigo al hijo pródigo: ¿te quieres ir? Ok, aquí está todo lo que es tuyo. Si quieres te puedes ir. ¿Y qué pasó? Vino un gran hambre a aquella tierra. ¿Dios permitió que aquel muchacho padeciera? Sí, Dios lo permitió. Pregunto, ¿en la casa del papá del muchacho no vino hambre? No. Porque el muchacho declara de esta manera: yo aquí padezco de hambre, y en la casa de mi padre aún los trabajadores tienen mejor comida.
quiere decir que al papá no le afectó la hambruna de aquel lugar. Estamos aquí. Usted se sale de la protección, el enemigo va a venir a darle sus mordidas. Dice la palabra que el enemigo anda como león rugiente, viendo a quién devorar. ¿Sí? El enemigo anda acechando, pero el enemigo no se puede meter a la casa, porque en la casa ¿qué hay? Protección. Porque en la casa está el Señor. Moría el líder y el pueblo se desenfrenaba como, ya, soy libre. Soy libre. Yo lo invito a vivir una vida en Cristo, hermano. A entender de que los mandamientos del Señor no son en ninguna manera cosas que nos estén, ¿cómo lo podemos decir? Que nos estén ahogando. El apóstol Pablo dice, pon tu mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo. ¿Cuál es el problema cuando queremos ver y nos queremos desenfrenar cuando no está el líder? Porque tenemos los ojos en las cosas de abajo, en las cosas de la tierra. Levante sus ojos a los cielos. ¿Cómo clamaba el salmista? Alzaré mis ojos a los montes. ¿Hacia dónde están los montes? Hacia arriba. ¿Sí? Alzaré mis ojos a los montes. O sea, ¿por qué dice que a los montes? Pues porque de ahí todavía te vas un poco más hacia arriba, hermano. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Tengo que levantar mis ojos hacia arriba, hermano. ¿Cómo le hacemos para no caer en la situación que caía el pueblo de Israel constantemente? Levante sus ojos. Entienda que Dios siempre lo está viendo. Dígale al que está a su lado, Dios te ve. Dígaselo a ver, todos los que no están ahí al lado del hermano Selvin, porque está solillo allá atrás. Dígale, Dios te ve. Ay, fueron muchos, pastor, me tiro. No se quede solo. No se quede solo, acérquese a la cobertura. Ahorita aproveché la soledad del hermano para hacerle sentir a usted lo que pasa cuando están solos. Si nosotros nos alejamos del Señor, nos quedamos solos. ¿Cómo se sintió que todos le dijeran? Así como que bien apuntado, ¿verdad? Y todos bien obedientes. Es bueno, hermano, porque todo esto nos da ejemplos. A veces yo no sé por qué el Señor me pone a decir ciertas cosas y cuando ya sucedió, digo, era por eso. Porque Dios nos hace traer enseñanzas. Yo lo invito, hermano, a que le digamos, Señor, ayúdame a estar poniendo los ojos en las cosas de arriba, en las cosas espirituales, no en las lámparas de aquí del templo, hermano, en las cosas espirituales. Amén. Donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, ahí pongamos nuestra mirada. Cuando yo estoy caminando constantemente en la presencia del Señor, no hay forma de desviarme. Hace rato yo venía en la carretera y sonó el teléfono y donde bajé tantito la mirada, ¡pum!, la camioneta se hizo así a un ladito y hizo brrr. Gracias a Dios están los despertadores esos. Pero en una parpadeara que bajé a contestar el teléfono, me desvié de la carretera. Así, hermano, un instante. Porque para desviarnos no hace falta mucho. ¿Qué tuve que hacer? Volver a levantar mi mirada hacia el camino. Tengamos cuidado, hermano. El pueblo de Israel nada más no veía al líder y se desviaba. Entienda que el que los está liderando se llama Espíritu Santo. Y a lo mejor no lo vemos, pero Él está ahí constantemente con nosotros. Yo lo voy a invitar, hermano, que nos pongamos de pie y le digamos, Señor, gracias porque tu liderazgo está constantemente en mi vida.
Véngase a este altar, hermano, y dígale: Señor, te damos gracias. Gracias porque nunca nos dejas solo. El pueblo de Israel se podía sentir solo cuando la muerte del líder llegaba a su fin. Cuando la vida del líder llegaba a su fin y llegaba la muerte, el pueblo de Israel se podía llegar a sentir solo. Pero el Señor les dice a cada uno de nosotros: hey, no estás solo, Dios está contigo. Hey, no estás solo, yo te estoy dirigiendo. El Espíritu Santo va a ser vuestro guiador, vuestro consolador. Él los va a guiar a toda verdad. No estás solo, hermano. No estás solo. Dios es bueno, Dios es poderoso y Dios está con nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, te damos a ti la honra y la gloria. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Nunca nos has dejado solos, Señor. Nunca nos has dejado solos. Señor, yo no necesito de que el líder esté constantemente sobre mí. Yo estoy queriendo entender que necesito de tu protección constantemente. Yo necesito entender de que tú estás conmigo. Yo necesito entender que tú me estás queriendo proteger en todo momento. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, te adoramos. Te damos gracias, Señor. Gracias, Cristo.